Bon dia, una altra vegada. Després d'aquest context que hem volgut marcar de per què és important, per què és rellevant muntar no només clústers, sinó una estructura que doni suport en els clústers, entram en una taula redona, canvi, donde se ha invitado a 3 personas de 3 clústeres de diferentes territorios. Tienen experiencia, pero algunos son muy nuevos. Y la verdad es que en muy poquito tiempo han conseguido no solo definir la cadena de valor a la que hay que dar apoyo, sino empaquetar productos, servicios y marcar unas líneas de actuación que, dependiendo de cada territorio, que es lo que parece relevante, van hacia un lado o van hacia otro. Siguiendo el orden del programa, Tomás Iriondo, que es el director general y el coordinador de la Asociación de Industrias del Conocimiento y Tecnología Aplicada de Euskadi, Gaia. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Arranca. Bueno, yo me voy a apoyar un poco en la intervención que ha hecho Denise, que además es una persona cercana y con la que debatimos y reflexionamos de las cosas, ¿no?, que aporta la política y la cultura clúster. Quería trasladaros algunos aspectos que entiendo que son importantes, ¿no?, como empresarios que sois y formáis parte de una cadena de valor, o como agentes que de alguna manera facilitáis el diseño y la construcción de esa cadena de valor y de las estrategias vinculadas a esta cadena de valor. La primera parte va de mensajes positivos. Estamos viviendo una coyuntura convulsa, pero a la vez una coyuntura muy interesante porque en estos momentos y previsiblemente en los próximos 2 o 3 años nuestro entorno va a estar económicamente dopado. Quiere decir que vamos a poder abordar proyectos que de alguna manera pues son estratégicos o nos van a permitir una evolución, una revolución de nuestro propio modelo o concepto de cadena de valor de formato clúster. Por otro lado, además, hay una serie de transiciones. De una ha hablado bastante Denis, que es la digital tecnológica, pero yo os diría que hay otras dos que, aunque inicialmente a veces parece que pesan menos, yo creo que son más finalistas que incluso la digital tecnológica, que la considero una transición instrumental, que son la energético-climática y la sociosanitaria, ¿no? 2 transiciones que sí o sí, además, nos van a obligar a hacer planteamientos respecto no solo a nuestro modelo de prestación de servicio o fabricación de producto, sino incluso a nuestro modelo de relaciones en cadena de valor interna, la propia, y transversal, con otros ámbitos, con otros sectores, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esos 2 elementos, las transiciones, junto con esa situación de coyuntura económica favorable, creo que son elementos que os pueden ayudar o pueden justificar el que hagáis apuestas significativas respecto a lo que viene, ¿no?, a lo que va a generar actividad, negocio. Por otro lado, la parte negativa, ¿no?, o la parte más de esfuerzo, que es sí o sí, esto es un gimnasio. O sea, nosotros, si realmente queremos desarrollar una política clúster, queremos desarrollar un modelo o una cultura clúster, tenemos que cooperar, tenemos que colaborar, tenemos que comprometernos, tenemos que ser generosos. No vale hablar de ello. Tienes que saltar al ruedo y tienes que intervenir. Intervenir significa ir desarrollando ese músculo que todos tenemos, pero que está normalmente atrofiado, que se llama de la innovación colaborativa, y que en la medida que participes, te comprometas, te impliques en proyectos de innovación colaborativa, lo vais a ir trabajando, lo vais a ir estructurando. Cuanto más actividad de innovación colaborativa practiques, más capacidad vas a tener de asumir proyectos de innovación colaborativa. Y de eso va, o sea, va de realmente ver cómo el beneficio individual pasa por ser capaces de juntarme con otros, a veces los que están cercanos, pero a veces los que están distantes incluso físicamente, para ver cómo nos complementamos y somos capaces de abordar estos retos que se nos ponen por delante y que son retos que requieren, como bien han dicho, pues de ciencia, de tecnología,
de conocimiento, de recursos materiales, de visión, de estrategia, etcétera, ¿no? O sea, y todo eso a veces una pyme, una pequeña organización, pues lo tiene muy debilitado, lo tiene centrado en pocas personas y centrado en unos recursos también muy escasos, ¿no? Por tanto, solo podemos abordar este tipo de iniciativas si realmente practicamos ese ejercicio de la innovación colaborativa. En estos momentos, yo por no teorizar y contaros algunas experiencias, lo que quería es poneros encima de la mesa frentes en los que en estos momentos como clúster estamos trabajando. Bueno, primero, no sé si todos conocéis Gaia. Gaia es un clúster que va a hacer 40 años el año que viene, que nace de una crisis de disrupción tecnológica, en la migración en los años 80 de la electrónica convencional, la de las válvulas, a la microelectrónica. Y bueno, pues de una crisis ha salido todo un movimiento asociativo que bueno, pues ha ido creciendo. Nace con 11 empresas y hoy somos 310. Nace con 21 millones de euros de facturación y hoy somos más de 6.200 millones de euros de facturación. Éramos una participación muy baja en lo que es el Producto Interior Bruto de Euskadi. En estos momentos somos más del 7% del Producto Interior Bruto de Euskadi. Y bueno, y lo que es más interesante es que a pesar de haber tenido una evolución, no sé si buena o mala, mejor o peor, lo que sí vemos es que necesitamos seguir evolucionando. O sea, lo que estamos visualizando, dibujando de la Gaia, Grupo Gaia ahora, 2030, es totalmente diferente al origen, pero totalmente diferente también al presente, ¿no? ¿Para eso qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando en lo que es, primero, la capacitación de personas. En estos momentos, creerme que es el gran factor limitante al desarrollo económico de cualquier sector, de cualquiera. Algunos lo estamos viendo ya desde hace tiempo, otros lo empiezan a ver ahora, otros lo verán dentro de unos meses o años, pero la falta de perfiles profesionales especializados va a ser, sin duda, uno de los factores limitantes al desarrollo económico. Por tanto, planes para reforzar todo lo que son las competencias en las personas, en los profesionales que forman parte del ecosistema. Y planes también para reorientar la visión, en nuestro caso, más visión tech, respecto a lo que es el interés de la sociedad, de las niñas, de los niños respecto a las tecnologías. Y ahí estamos trabajando todo. Estamos trabajando proyectos vinculados a la formación continua dentro de nuestro propio ámbito, proyectos vinculados a lo que es la formación reglada en colaboración con universidades, con centros de formación profesional, desarrollando proyectos máster. Estamos trabajando también el ámbito de proyectos vinculados a la reorientación o orientación hacia formaciones técnicas de niñas y niños desde los 4 y 5 años. Segundo eje, las tecnologías, la tecnología vinculada al desarrollo de las soluciones de mercado, ¿no? Para nosotros, pensar que visualizamos las tecnologías como un ingrediente que necesitamos cocinar para realmente luego formar o formalizar las recetas exitosas del mercado, aquellas que nos permiten vender nuestros productos y soluciones, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo en tecnología, a veces una tecnología madura, no tanto, y a veces estamos invirtiendo en tecnología más disruptiva, ¿no? Y pues la que más en estos momentos nos está volviendo locos esto lo que es la computación cuántica y su desarrollo, ¿no? Y eso, pues creerme que nos va a afectar no solo a nosotros como sector técnico, sino va a afectar a todos los sectores, porque se habla ya de un post-quantum en cuanto a los temas de ciberseguridad que van a tener un peso específico súper importante, ¿no? Y hay cuando digo estamos interviniendo es que estamos ya diseñando infraestructura, estamos diseñando planes de capacitación, estamos diseñando proyectos que nos ayudan a empezar primero a digerir todo lo que es la computación cuántica y empezar a utilizarla, a trabajarla como un ingrediente más de nuestras propuestas de valor cara a mercado. Estamos trabajando algo que es muy importante, que es la economía del dato. Yo os animaría a todos a que no os despistaréis de esa senda. La economía del dato nos afecta a todos. Yo diría que la transición digital es meramente transitoria hasta llegar a la economía del dato.
si no somos capaces de visualizar nuestro modelo de negocio-servicio en los próximos años de una manera totalmente distinta a la actual, es que no estamos visualizando la economía del dato, y no posicionarnos en la economía del dato va a ser un demérito importantísimo cara a la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Y evidentemente, cuando hablamos de pymes, pues ninguno tenemos la dimensión suficiente para justificar una actuación en torno a espacios de datos o estructuras de datos y demás, ¿no? Por lo tanto, nuevamente el concepto clúster se pone en valor, ¿no? Y bueno, nos permite pues en esa unión hacer o buscar esa dimensión necesaria para poder seguir compitiendo. Son ejemplos en los que yo creo que merece la pena que le dediquéis tiempo, energía, sobre todo empresarios, y lideréis esas iniciativas. Son infraestructuras o son proyectos que de alguna manera os tienen que generar valor en el medio y largo plazo, nunca en el corto plazo. Nunca penséis que una actuación clúster va a derivaros a una ventaja competitiva hoy. No es para hoy, es para dentro de unos meses, es para dentro de unos años, normalmente, todo lo que vais a hacer desde la política clúster, ¿no? Y tener muy en cuenta que ya hoy ya no vale tener una política clúster regional. Creo que eso ya era de otra época, no sé si del siglo XX, pero sí de principios del siglo XXI, y hoy hay que tener ya una política clúster transversal. Estoy en relación con todos los ecosistemas a nivel internacional para ver quién me puede complementar, quién me puede ayudar a realmente responder a mi estrategia, ¿no? Y por tanto, si yo no entreno en casa, si no soy capaz de tener capacidad, actitud, generosidad, visión, competencias para trabajar con los que conozco. Hay que ir acabando. Termino ya. Si no soy capaz de hacer eso, será imposible que haga esa actuación de carácter transversal e internacional. Y sin más, animarles a que practiquen esto y vayan al gimnasio. Muchas gracias. Muy buena idea lo de practicar. Lo de practicar la capacidad de colaborativa y la innovación. No me sale. La innovación colaborativa. Muchas gracias. Continúa Lola Pereira. Perdón, Sergi Compte. ¿Te vas para acá? Clúster, bueno, perdón. Dirección responsable de I+D del Clúster de l'Aigua de Cataluña. Muchas gracias. Muy bien, primeramente gracias por invitarme y darme la oportunidad de venir hoy a explicar las experiencias y punto de vista desde el Clúster del Agua de Cataluña. Un poco, bueno, nosotros el abril del año que viene hacemos 15 años, ya llevamos un poco de recorrido, no tanto como Gaia, pero al igual que como Gaia, el Clúster salió de una crisis que fue el episodio de sequía de 2008, que fue especialmente fuerte en Cataluña. Sumado a esta crisis, también tuvo que ver en el lanzamiento del clúster el estado del sector del agua en Cataluña. En Cataluña hay una concentración de empresas del agua que es, digamos, estadísticamente pues está muy representado este sector. Son más de 500 empresas a fecha de hoy. También tiene una parte de PIB importante y da pues trabajo a una parte importante de trabajadores. Estas empresas también tienen mucha relación ya históricamente con centros de investigación y universidades, y digamos que había todo un caldo de cultivo, ¿no?, para que se pudiera lanzar la organización. Como os voy a explicar, también en 15 años ha habido muchos cambios y ha habido muchos servicios nuevos que hemos ido incorporando. El Clúster del Agua nace en 2008. Nace como entidad privada entre 10 empresas del agua que decidieron empezar a colaborar para poder ser más competitivas. A fecha de hoy hemos ido ganando músculo y hemos ido incorporando otras entidades y somos 121 entidades a fecha de hoy de 2022. O sea, hemos crecido casi por 12. ¿Vale? El perfil de entidades es muy diverso. Nosotros nuestro objetivo de cara al socio es que evidentemente trabaje en el sector del agua, ya sea empresas concretas del sector de agua o que tengan divisiones especializadas en agua, que opere en Cataluña, también por temas de proximidad geográfica, también es importante.
Y a partir de aquí nosotros no ponemos límite a la tipología de socio que buscamos. Nosotros tenemos representados en la cartera de socios tanto entidades, empresas, generadores de conocimiento, centros de investigación y universidades, y también la parte más del sector público, incluso la propia Agencia Catalana del Agua y otras entidades públicas y administraciones, y luego la parte privada. De cara a la parte privada, pues es muy diversa, hay desde pequeñas empresas a grandes empresas internacionales o que operan a nivel nacional también, y pueden ser desde ingenierías, empresas tecnológicas, digitales, operadoras, distribuidoras, gestoras de redes, es muy variado. Luego, en base a servicios y actividades que ofrecemos, siempre teniendo en mente pues, aumentar la competitividad y dar soporte a los socios, y también fomentar pues, los ejes más relevantes de hoy en día, por ejemplo, la implementación de tecnologías digitales, que como ha dicho Tomás, pues una palanca muy importante a fecha de hoy, y también más vinculado en términos de sostenibilidad y economía circular. Luego, a partir de aquí, como entidad, dependiendo de la tipología y por lo tanto de las necesidades de cada tipo de socio, podemos ofrecer distintos servicios. Ayudamos, por ejemplo, dar soporte a actividades internacionales, a poder ayudar a las empresas a exportar más allá de España, incluso de Europa. Organizamos agendas, por ejemplo, con actores locales. Estamos ejecutando diversos proyectos de internacionalización, europeos principalmente. Y también organizamos misiones reversas. También damos soporte en el sector del agua de Cataluña. Hay un 94,5% de entidades que son pymes. O sea, estas entidades tienen las típicas problemáticas debido a ser de una envergadura más pequeña, les cuesta entrar en mercados, les cuesta quizá establecer conexiones con otros stakeholders. Luego, aquí también nosotros actuamos como puente para poder ayudar a estas entidades a establecer contactos, a incrementar sus redes y también para darles herramientas para que puedan desarrollar las iniciativas de I+D. En ese sentido también la colaboración, como en todos los sectores, como en general en el sector del agua en Cataluña, es importante estrechar lazos, facilitar la colaboración de sector público y privado. Ya históricamente sí que hay una experiencia de colaboración estrecha entre las dos partes, pero desde el clúster del agua también, en el sector del agua, continuamos promocionando a través de proyectos y actividades que se continúe dando a conocer y poner en contacto a actores para facilitar los proyectos de iniciativas. Eso también se aplica a nivel de entidades, de empresas, como ha comentado Genís, aumentar el tamaño, el volumen para ser más competitivas, y en ese sentido sí que el clúster es un espacio, digamos, más neutral para poder dar a conocer y aumentar músculo de cara a colaborar y aumentar la competitividad. También facilitamos el impaso desde la universidad al mercado, o sea, facilitar a los generadores de conocimiento que puedan validar las tecnologías y prototipos para aumentar la velocidad de tiempo para llevarlos al mercado. A nivel de proyectos I+D, trabajamos a 3 niveles, que serían nivel de Cataluña, nivel de España y nivel de Europa. Nosotros somos una entidad que está reconocida por la Generalitat de Cataluña en el programa Catalonia Clusters, por el Ministerio de Industria como agrupación empresarial innovadora, y también estamos en redes de agua y de innovación europeas, aunque también españolas, y tenemos el sello, la distinción de la plataforma, el sello dorado de la plataforma europea de clústeres. Esto también es importante para poder optar a estas líneas de financiación y también para poder, también más en el caso europeo es un distintivo de cara a poder entrar en estos consorcios de proyecto europeo. En estos 3 niveles que trabajamos, de Cataluña, España y Europa, impulsamos I+D en un sentido más amplio, pero también ponemos el énfasis en 2 líneas que también ya de por sí son ejes del clúster, que son la sostenibilidad y la digitalización.
También temas digitales, bueno, ahora también es muy importante en todos los sectores y también en el sector del agua. Y temas de sostenibilidad, pues también no hace falta mencionar, ¿no? Especialmente hoy en día con el contexto de sequía, que poder ser sostenible en su uso, pues es también un factor clave y ya cada vez más estratégico. Luego también en línea con estos proyectos trabajamos tanto dentro del sector del agua, pero también trabajamos con otros sectores a través de estas redes y a través de la colaboración con otros clústeres, que también servimos el contacto clúster de puente para también poner en contacto con empresas y centros que operan en otros sectores. En este caso nosotros trabajamos principalmente con sectores de un uso intensivo del agua, como puede ser, por ejemplo, en Cataluña, alimentario, y principalmente cárnico, ya sabéis, con un impacto importante, ¿no? Ecológico, ¿no? En los recursos hídricos, también en turismo, por ejemplo, hemos trabajado en diversos proyectos que, como en Baleares, también en Cataluña es un sector importante y relevante, tanto en términos de volumen como también económico, y luego también, bueno, en otros sectores ya quizá no tan generalistas, pero sectores industriales y otros sectores, deportes, etcétera, ¿no? que puedan también tener interés. Y a nivel, bueno, a nivel de esto, bueno, para cerrar ya, también, bueno, colaboraciones a nivel de otras comunidades de España, también con otros clústeres y entidades, ¿no? También cerrando lazos, ¿no? Principalmente a través del programa de agrupaciones empresariales innovadoras, también para trasladar un poco esta colaboración intersectorial, pues no solo a nivel de Cataluña, sino también a nivel de España y ahora también empezando a nivel europeo. Y en principio, bueno, las actividades principalmente son estas. Sí que hemos variado un poco el enfoque, ¿no? Empezamos primero con solo actividades de desarrollo de negocio. Todo esto que os he ido contando, hemos ido incluyéndolo a lo largo de los 15 años de funcionamiento. Y ahora ya para cerrar, bueno, las últimas actividades serían actividades que hemos empezado, también como comentaba Tomás, de formación. Y estamos empezando también a colaborar, ¿no? Con escuelas de negocios para ayudar a directivos del sector del agua, pues a recibir formación estratégica también especialista en el sector. En principio sería la visión general. Muchas gracias. Gracias. Y para acabar con el circuito de ponencias, Loli Pereiro, que es Cluster Manager del Cluster Tecnológico Empresarial de las Ciencias de la Vida de Galicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes de nada a la organización por invitarnos. Para nosotros es una experiencia muy enriquecedora que, bueno, usen a Bioga de ejemplo. Para poner en contexto yo un poco la información que traía hoy, y es que, para darle título a la charla, era que cuando Bioga se fundó como iniciativa privada, tenía un lema, y es que está todo por hacer, pero se puede y se necesita, tanto a medio como a largo plazo. Y apoyándome un poco en la teoría de Tomás, o sea, era la primera vez que nos inscribíamos al gimnasio. O sea, teníamos todo el trabajo por hacer para fortalecernos. Entonces, para poneros en contexto, Bioga es una asociación que nace en 2010, iniciativa totalmente privada con 3 socios fundadores, pero que durante estos 10-12 años hemos ido estableciendo todo un trabajo para poner en valor la cadena y el sector de la biotecnología y ciencias de la vida en Galicia. Una cadena de valor desconocida. En Galicia sí que existe una gran cultura emprendedora, existe ciencia que nace de las 3 universidades, pero sí que bueno, el ámbito clúster era necesario para poder coordinar todo lo que se estaba generando en la comunidad, y que no había un hilo argumental para coordinar a todos esos agentes. Cuando pusimos en marcha el clúster, digamos que podemos definir a día de hoy 2 tipos de actividades de iniciación y ahora actividades más avanzadas, ¿no? Después de 10 años, pero sí que trabajamos sobre 5 focos claros de actuación. Se está hablando en la mesa, tema de talento, capacitación de personal es fundamental, tanto para dar seguimiento a nuevas iniciativas emprendedoras, tanto en gestión empresarial como en capacidades técnicas para, digamos, dar cobertura a equipos de trabajo dentro de pymes del tejido empresarial. También muy
ligado con la parte más de clúster tenemos el ámbito de la financiación. Nosotros somos un sector mayormente desconocido, hay muy pocos fondos o redes especializadas en el ámbito de las ciencias de la vida y sí que bueno, el clúster ha servido como plataforma para ir más allá, presentar qué capacidades ofrece el sector a entidades o fondos o otros sectores que no están especializados, pero sí que pueden operar en el sector y sí pueden entrar en financiación del mismo. Después, vinculado con temas de colaboración, tenemos un programa con otros clústeres que diseñamos y que estamos implementando especialmente en los últimos años, que llamamos de hibridación sectorial. La biotecnología, las ciencias de la vida, aunque está definido como una cadena de valor, es muy transversal, puede aplicar a cualquier tipo de empresa, sea de diferentes sectores, una empresa alimentaria, una empresa cosmética, una empresa de salud, de economía circular. La innovación biotecnológica está presente en muchas otras cadenas de valor en las cuales podemos trabajar y ahí es un fuerte, ¿no? El poder a través de una política de clústeres, el unificar sinergias y ver dónde la innovación es transversal entre diferentes sectores y eso nos ha valorizado no solamente internamente como sector, sino como ecosistema innovador dentro de Galicia y vincular varias cadenas de valor dentro de la economía. Y en este sentido también un poco crear una marca internacional, ¿no? Si vamos a alinearnos varios clústeres dentro de una región, también insisto que lo ámbito regional ya está obsoleto, tenemos que pensar de una forma transversal, global, pero sí ser muy conscientes de cómo podemos alinearnos, ¿no? Que es un poco la estrategia que llevamos pensando en los últimos años. Y en ese sentido sí que dentro de las colaboraciones que tenemos estamos ahora mismo trabajando en diferentes verticales. Sí tenemos muy identificada el ámbito de la salud, por lo que nos aplica en cuanto a ámbito más de cadena de valor farmacéutica, medicina personalizada. En ese sentido sí que trabajamos con convenios interclúster que le llamamos principalmente para aunar esfuerzos tanto en capacitación de talento como en formación propia. Lo llevamos ya implementando desde hace 4 años con otros clústeres a nivel nacional. También estamos trabajando en iniciativas europeas. Bueno, al ser transfronterizos con Portugal, sí que somos Euroregión con Norte de Portugal. Ahí también intentamos fomentar entre clústeres políticas para poner en común buenas prácticas. Hemos llevado a cabo 2 proyectos y ahora estamos con un tercero en el crear una red bioclúster, en nuestro caso bioclúster, pero que podamos compartir buenas prácticas e implementar soluciones que funcionan a ambos lados de la frontera, ¿no? De tanto Portugal con España. Son convocatorias que ahora mismo están funcionando, nos permiten visibilizar las capacidades que tiene una estructura de clúster y impacta directamente sobre la competitividad de las pymes, que al final son los beneficiarios y los que reciben el resultado de esos proyectos. Y en cuanto, como último punto para comentar en base a la región, sí que comentar que dentro a nivel nacional somos una de las comunidades que en el ámbito bio tenemos una estrategia propiamente para el sector biotecnológico, una estrategia que también ha nacido digamos, de lo público, pero impulsado y con una participación muy activa desde el lado privado. Desde hace ya varios años hemos trabajado mucho en dar a conocer el sector, éramos los grandes desconocidos, entonces hubo una labor muy importante de dar esa visibilidad. Una vez que conseguimos el apoyo público, se ha diseñado una estrategia de impulso del sector a 4 años que nos ha facilitado una participación activa de 120 agentes, en las cuales estamos 10 clústeres, no solamente biotech, aunque es la estrategia bio, está el clúster de tecnologías, clúster de salud, medioambiental, diferentes clústeres que cada uno aporta valor y dando también voz a otros agentes desde universidad, investigación, fondos de inversión, centros tecnológicos, grandes empresas, pequeñas empresas, emprendedores. Un poco que nos ha facilitado el marcarnos unos objetivos, ir hacia ellos y ver en la hoja de ruta qué funcionaba y qué no. Esa estrategia ha funcionado, estamos en una segunda fase de consolidación
que obviamente está liderado por la Xunta de Galicia, pero que la función de los clústeres es fundamental para tanto como coordinación como embajadores para poder llegar a cada tipo de pyme o a cada tipo de agente que está participando y que puede aportar valor. Entonces, bueno, es nuestra, digamos, nuestra carta de presentación como ecosistema, esa estrategia, porque realmente es duro aunar la información de tantos agentes, ponerlos en común, pero sí que una vez que lo tienes delimitado es muy fácil ejecutarlo y poder ir viendo cómo llegamos a los resultados y si hay desviaciones, cómo corregirlas. Entonces, bueno, para nosotros como región nos ha funcionado y puede ser un ejemplo a seguir para muchas otras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantada. Vale. ¿Alguna pregunta? Gente, no veo comentarios en casa. Vale. Aquí, en Joan Miquel. Ara va ser Miquel. Hola, buenos días. Algunos de vosotros ya me conocéis, soy el director del clúster químico de aquí de las Islas Baleares y al hilo de todas las presentaciones que habéis hecho, os agradezco que nos hayáis iluminado sobre cómo desarrollar unos clústeres tan competitivos como los vuestros. Veréis, antes Genís estaba hablando de que en su opinión, los clústeres no deben dedicarse a la investigación básica, tienen que enfocarse a los resultados más o menos rápidos o a medio plazo. Quería preguntaros a cualquiera de los tres, o si queréis hacer una respuesta corta, ¿qué papel juegan en vuestras regiones los centros tecnológicos para conseguir esa investigación aplicada? ¿Y qué papel juegan las agencias de desarrollo regional o agencias de innovación de vuestras comunidades autónomas? Porque yo recuerdo haber asistido, como le comentaba a Sergi, hace unos años al 10º aniversario del clúster catalán del agua y recuerdo que el presidente del clúster manifestó meridianamente que el mayor impulsor del clúster catalán del agua había sido el conseller del ramo. Era el que había creído más, el que había impulsado más, el que había apostado más fuerte, aparte de las 10 empresas fundadoras, ¿no? Entonces, ¿qué papel, si le dejamos la investigación básica a la universidad, que es donde son buenos, y la investigación aplicada y la innovación, entendida como transferencia de conocimiento, conseguir competitividad y dinero, qué papel tienen los centros tecnológicos y qué papel tienen o deberían tener las agencias? Bueno, me imagino que será un retrato, un reflejo de lo que es el ecosistema que cada uno tenga, ¿no? Nosotros, y hablo de País Vasco, que es lo que conozco muy bien, tenemos universidades, 4 universidades, grupos de investigación universitarios que se dedican principalmente a lo que es la investigación básica. Luego tenemos centros tecnológicos, además una red potente de centros tecnológicos, muchos conocidos, que hacen la investigación aplicada, la investigación precompetitiva. Y luego tenemos en el ecosistema también que las propias empresas han ido creando sus centros de innovación, que son parte de la red de ciencia y tecnología. O sea, y el propio clúster es un agente de la red de ciencia y tecnología. Entonces, cada uno tenemos roles diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestra visión en ese sentido? Es decir, nos tenemos que alinear bien. Es decir, si tenemos claro dónde tenemos que ir, si tenemos claro con qué mimbres contamos, si tenemos claro quién es quién y si todos somos generosos, somos capaces de dar respuesta a esos retos de una manera mucho más eficaz. Eficaz en cuanto a recursos, eficaz en cuanto a tiempo, eficaz en cuanto a alcance y consecución de resultados. Pero eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. Nuestro rol, y yo ahí sí coincido, es sí apoyar porque la necesitamos, la investigación básica, por tanto nos toca apoyar. Sí, incentivar la investigación precompetitiva, porque es la que nos va a alimentar en el medio y largo plazo para empezar ya a desarrollar
valor diferencial en mercado y trabajar mucho en lo que es la ventaja de desarrollo de nuevo producto, nueva actuación en el corto plazo. Yo antes os hablaba del hecho de la cuántica, ¿no? Esto no es a corto plazo, aunque igual va mucho más rápido de lo que todos estamos pensando, pero no es a corto plazo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si pensamos que esto va a generar una disrupción, tenemos que empezar ya a alinear a todos los agentes que forman parte, ¿no? Y esa es la responsabilidad. La administración es cómplice de esa definición de estrategia, pero nunca puede ser el líder. Los líderes tienen que ser las empresas. Y si esto no responde a una visión empresarial, probablemente nos estemos equivocando. Porque si no somos capaces de una vez que alguien, y no digo que la idea nazca de un sitio o de otro, eso es lo de menos, sino que hagamos todos que esa idea sea de todos, ¿no? Y que sea la idea. Y la idea es el compromiso de todo el ecosistema por trabajar en la misma dirección y no que cada uno esté mirando a una zona diferente cada vez que hay una revisión, un planteamiento. Entonces, eso es lo que le da coherencia y además hace que esto evolucione de manera sana porque responde realmente a los ecosistemas económicos que el territorio tiene, ¿no? Y eso es lo que luego hace realmente, bueno, pues que haya una correlación entre lo que tengo que invertir en investigación y desarrollo de lo que obtengo como crecimiento de los sectores económicos. Pero bueno, yo creo que cada uno tenemos una foto diferente y tenemos que ser conscientes de en esa foto qué nos falta o qué nos sobra, ¿no? Normalmente no sobra nadie, pero sí faltan cosas y esas cosas las tenemos que buscar en esa transversalidad, en esos otros territorios en los que probablemente tienen más músculo, más entrenamiento que nosotros para poder decirnos cómo vamos a poder desarrollar esa tabla de ejercicios en los próximos años. Y ahí es donde, bueno, en el gimnasio vamos entrenando, vamos practicando. Sí, bueno, en nuestro caso el tema de transferencia es innata, ¿no? Porque os comentaba de la cultura emprendedora, el 95% o 99% nace de los centros de conocimiento. Ahí los centros tecnológicos juegan un papel solucionador, también de innovación abierta, ¿no? Aunque las empresas sí generan su innovación, el poder compartirla, el que puedan trabajar mano a mano tanto con pymes y hagan de puente muchas veces entre diferentes agentes. Entonces, para nosotros, de hecho, tenemos dentro del clúster, varios centros tecnológicos con los que colaboramos activamente y hay actividades relevantes, ¿no? Y tienen voz activa. Y en cuanto al papel de las agencias en la región, bueno, lo comentaba, ¿no? En Galicia existen dos agencias, una para la parte de competitividad empresarial, que es el Instituto de Promoción Económica de Galicia, que lleva todos los temas más de competitividad y apoyo a pymes, y ahí sí que tiene la política de clústeres con marca propia que se trabaja en la comunidad. Y después para la parte de innovación existe la Agencia Gallega de Innovación propiamente, que ahí sí que fomentan instrumentos para pymes en el desarrollo, ¿no? de esta innovación colaborativa, y sí que colaboramos muy estrechamente con tanto esa agencia con la industria en promocionar el sector de manera global, ¿no? A donde no se llega con las actividades propias de una pyme, pero sí, lo que os decía antes, está todo por hacer, bueno, promocionar de puertas para afuera las capacidades de una industria, sí que ahí tienen diferentes instrumentos para dar ese apoyo. Yo, desde mi punto de vista también, dependerá del sector. En el caso del agua en Cataluña, por ejemplo, desde la administración también tenemos el programa Cataluña Clusters, que es efectivo tanto a nivel de líneas de financiación ya para la innovación, como también para ayudar a hacer este puente entre clústeres. En relación a la investigación a nivel base de universidad o investigación más de empresa, yo creo que principalmente desde el Catalan Water Partnership actuamos como facilitadores. Es decir, ya os he comentado, tenemos mucha variedad de socios, ellos sí que tienen competencias y especialidades concretas, pero a través de estos proyectos de innovación, que a veces no son muy grandes de envergadura, son pequeños, podemos juntar la investigación más básica con herramientas ya más desarrolladas que serían más de la parte de la empresa. Por ejemplo, algún ejemplo de proyectos reales, entidades gestoras de agua o a nivel más básico de algoritmos, modelización de redes, con la parte más de empresa de inteligencia artificial, que no sería
estrictamente implementada en agua, pero en base a estos módulos se pueden modificar o adaptar para poder ser implementados en agua y luego pues puede dar un resultado, una herramienta concreta que se puede comercializar, ¿no? Incluso. También otra línea de actividad también que operamos, por ejemplo, de poder ayudar a validar tecnologías en usuarios finales o en demo sites que se pueda validar y que luego, bueno, pueda servir como caso de éxito para ser replicado. En este caso, por ejemplo, nos respaldamos bastante en la colaboración intercluster, por ejemplo, el ejemplo del sector turístico, que hemos trabajado en algunos proyectos, de cómo adaptar estas tecnologías de agua para poder hacer frente a necesidades, ¿no?, de tratamiento, control del ciclo, sostenibilidad, por ejemplo, adaptados a este circuito de agua, estos efluentes en hoteles o, por ejemplo, en industrias, ¿no? Pues a través de estas redes de clústeres también actuamos como facilitadores para poder trasladar toda esta investigación y que se materialice en usuarios finales. Gràcies i gràcies. Vol que pregunta més qüestions? Gracias. Hola, buen día. Buenos días. Mi nombre es Tony. Estamos justo en proceso formal de constitución de un clúster educativo y estamos preparando la bolsa para entrar al gimnasio y, bueno, quería deciros que eso es como una especie de Instagram innovativo para ver que aquellos resultados al final se pueden lograr y tenemos ciertas dudas que nos abordan. Unas son más a corto plazo sobre la financiación, el querer plantearnos objetivos muy ambiciosos que requerirán de una estructura mucho más sólida. El aspecto de cómo financiarnos es una de las dudas y entiendo que, bueno, que hasta que lleguemos a competir en procesos competitivos de proyectos y podamos conseguir financiación, será a base de las aportaciones de los socios. Y era un poquito si nos podíais dar alguna pista sobre esto o si podéis dar algún consejo a vuestro yo del pasado, en el caso de Tomás 40 años atrás o 10 años atrás, si nos podéis dar un consejo a vuestro yo del pasado para unos que estamos entrando en la palestra, os lo agradeceríamos. Gracias. A ver, yo os diría que un clúster, y esta es mi teoría, pero debería estar cofinanciado 33, 33, 33. 33 tiene que estar financiado por los agentes públicos, 33 tiene que estar financiado por sus empresas y el 33 restante tiene que ser a habilidad del propio clúster. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Se consigue enfocándote a proyectos. Muchos interpretan que un clúster es un lobby. Un clúster es un lobby para pedir dinero a una administración o a otra, diciendo, oye, yo que voy a hacer muchas cosas importantes, quiero dinero y necesito dinero, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues perdemos oportunidades. El clúster se tiene que posicionar como un aliado de todo el ecosistema, tanto el educativo como el de investigación, como el industrial, para que sea un facilitador de proyectos de vanguardia. Es decir, ¿cuándo tiene éxito un clúster? Al menos los que yo conozco a nivel internacional. Cuando tienen una cartera de proyectos seria. Cuando cada vez que a ese clúster se interpela y se le pregunta, oye, ¿qué necesitas?, no es capaz de pedirte dinero, es capaz de plantearte una propuesta distinta, diferenciada, que genera un cambio, una disrupción en el entorno. Y ese clúster tiene éxito, porque no es un problema de dinero, y creerme, no es un problema de dinero, os lo digo después de 40 años donde hemos tenido muchos ciclos. Es una falta de buenas propuestas. Y es una falta de buenas propuestas con compromisos reales. Y eso es lo que nosotros sentimos, es decir, cada vez que tienes capacidad de inversión, y digo capacidad de inversión, es decir, hablábamos antes, vamos a invertir 5 millones en una infraestructura para generar contenidos digitales. Nosotros no vamos pidiendo dinero, vamos diciendo, necesitamos una infraestructura para generar contenidos digitales. ¿Por qué? Porque ese es un factor de oportunidad que no tenemos atendido en el territorio. A partir de ahí nos dicen, bueno, pásame la propuesta, dibujamos la propuesta, construimos la propuesta. Decimos, esto es una inversión de 5,5 millones de euros.
¿Qué estáis dispuestos? ¿Qué estáis pidiendo? Complicidad, apoyo, nada más. No dinero, apoyo, complicidad. Evaluar la propuesta, darnos matices, darnos elementos que la adapten y a partir de ahí ya buscaremos el recurso. Y en estos momentos sorprende esa actitud, pero si realmente leen la propuesta y les gusta, contarás con el dinero, porque el propio ecosistema va a ser el que quiere y desarrolla y necesita ese tipo de inversiones. Además, inversiones con una actitud abierta, generosa, donde quien invierta está invirtiendo en una ventaja competitiva abierta, no una ventaja competitiva personal de mi empresa, de mi organización. A todo el mundo le pides generosidad. Su experiencia y su necesidad tiene que servir para agregar y acompañar a los más distantes, a los menos avanzados en cuanto a esa visión de la tecnología. Si os focalizáis a proyectos, vais a triunfar. Si os focalizáis a proyectos de valor añadido y con compromiso privado, vais a triunfar. No hay otra fórmula, ya lo siento. O sea, no es un tema, insisto, de lobby, de solicitud de recursos. No nos toca trabajar así. Somos un agente para generar a través de la innovación ventajas competitivas a una cadena de valor. No solo a una, a todo el ecosistema. Y cuanto más pensemos en que somos organizaciones transversales, mejor, porque nos va a ir mejor, porque vamos a poder complementarnos incluso con otros clústeres a los que a nosotros, concepto de educación, nos interesa mucho trabajar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ese es un problema para todos nosotros. Entonces, cualquier alianza en ese sentido, bienvenida va a ser. Bueno, en nuestro caso, nuestra experiencia, que somos más pequeñitos, ¿no? Y ha costado más arrancar, nosotros sí que empezamos como una iniciativa propiamente privada, con un equipo de trabajo básico. Bueno, los 2 primeros años estuve yo sola, después se empezó a incorporar gente. Entonces, claro, también hay que saber qué estrategia quieres seguir. Lo ideal sería ese porcentaje igualitario, 33, 33, 33. Nosotros en los primeros años incluso hemos arrancado con 25% cuotas de empresas, 75% proyectos y ayudas. Bueno, nuestro peor enemigo, creo que para todos, la hoja de tesorería, ¿no? Entonces sí que hay que diseñar planes de servicios. Nosotros nos hemos intentado en los últimos años enfocarnos a generar servicios, pero no servicios solamente para los socios, servicios pues para el ecosistema, que al final es lo que nos va a traer esa consolidación de proyectos y nos va a fortalecer. Entonces no es fácil porque diseñar dentro de un clúster tu oferta de servicios hay que pensar bien la metodología, a quién quieres enfocarte, a quién quieres ofrecerle esos servicios. Nosotros trabajamos también de manera muy personalizada, o sea, creo que no existe el servicio tipo, sino que nos sentamos con cada entidad, vemos a quién tenemos delante y qué podemos ofrecer como clúster. Entonces eso, claro, necesitamos recursos, personal que pueda hacer eso, que pueda ir personalizando cada servicio en base a la necesidad que surja. Pero bueno, si te marcas el objetivo de tener esa equidad, ¿no?, en los porcentajes, se puede llegar a tener esa estructura consolidada, ¿vale? Pero bueno, los inicios no son fáciles. En nuestro caso no fueron fáciles porque no contamos con el apoyo público inicial y bueno, al final depender tanto pues de una ayuda o depender de un proyecto en sí, si no tienes repartidos los huevos en diferentes cestas, claro, tienes siempre el riesgo de que te puedes estampar, ¿no? Pero bueno, poco a poco, a medio y largo plazo, se va consiguiendo el equilibrio. En nuestro caso fue así. Yo, bueno, tampoco no mucho que añadir. Yo, en nuestro caso también, un par de reflexiones en relación a la relación entre la que sería parte de financiación a partir de socios y de proyectos. Yo creo que es importante que a veces, bueno, puede perderse un poco el foco. Cuando se trabaja en presentar proyectos, tener ya pensado de antemano qué impacto positivo va a tener respecto a los socios. Por ejemplo, en nuestro caso concreto, desde los últimos años hemos trabajado en muchos europeos, ahora un total de 12, algunos ya han acabado.
También en este caso sería fácil, por ejemplo, un poco ligado al tema de la investigación básica, invertir muchos recursos en proyectos de gran envergadura y que fueran proyectos de colaboración muy estrecha con, digamos, un socio, una universidad, un actor. Luego darías mucho beneficio a un actor invirtiendo una cantidad de recursos muy alta, ¿no? Lo que miramos nosotros siempre es que sea proyectos con cupones, que sean financiación indirecta para empresas, en nuestro caso, que dé servicios, que de este modo, digamos que por la parte de haber recibido los proyectos, das servicio a socios y les generas valor y les incentivas para que continúen como socios. Luego, en un sentido, en sentido contrario, de socio a proyecto, cuando más socios tengas, también va a ser más fácil, ¿no? Luego, tener más diversidad de habilidades, de tipología de entidad, más músculo, más volumen y también poder plantearse entrar en este tipo de convocatorias ya más grandes o de más financiación. La otra idea que quería comentar también, claro, esto también nosotros lo que he comentado, tenemos 15 años de historia, hemos ido entrando poco a poco, ya sea las convocatorias del Ministerio de Digitalización, ya sea las europeas, también a nivel de clúster y de equipo y del propio personal. Tienes que ir, bueno, también como viendo poco a poco, entrando, ¿no? Y yo también conozco casos de clústeres, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del Ministerio, no podrían optar a más por tema de capacidad, pero deciden presentar proyectos 1 o 2 porque es el momento que empiezan. Pues también en europeos igual. Y luego, a partir de aquí, mirando poco a poco a ver cómo poder afianzar, tampoco sin querer crecer demasiado rápido, sin presentar muchos, y a partir del tiempo, cuando ya se tenga más el foco, ya vayan saliendo bien y se puedan ejecutar bien, se puede ir aumentando de volumen y conseguir más financiación. Ja tens per una darrera pregunta? No? Ni la darrera? Va. Idò, si voleu, moltes gràcies. Muchas gracias. Realmente muy interesante la variedad de servicios, puntos de partida y la idea común de que hay que montar un gimnasio. Y ahora Omar Beidas, después de este contexto, nos va a explicar cuál es la política actual, la política pública desde la Dirección General de Innovación para dar fuerza o apoyar la creación de clústeres. Gracias.